riqueza y la acción del Estado a satisfacer necesidades de la población, respetando sus derechos humanos y protegiendo el medio ambiente. Necesitamos recuperar la soberanía alimentaria para que como pueblo, como nación, como país, decidamos qué es lo que más nos conviene en términos de producción, consumo, distribución de alimentos. Las organizaciones campesinas de México que estamos vinculadas al movimiento en defensa de la economía popular, estamos proponiendo vías de suministro de alimentos directos hacia las organizaciones urbanas, hacia las organizaciones populares, hacia las organizaciones sindicales, hacia las organizaciones vecinales, con la idea de suministrar tortilla de maíz mexicano libre de transgénicos a precio apropiado, a suministrar frijol, arroz, lenteja, haba, frutas de temporada, verduras de temporada que permitan disponer alimentos adecuados a precio justo. Por otro lado, hemos estado en tratos con el gobierno del Distrito Federal para apoyar su iniciativa de derecho a la alimentación para los ciudadanos del Distrito Federal, para suministrar alimentos a los comedores populares y otras formas de distribución de alimentos a las familias de bajos ingresos. De esa manera podemos hacer a un lado a los monopolios, no consumir tortillas a base de harina de maíz de maseca, no consumir pan industrializado de Bimbo, no consumir pollo o huevo de bachoco, sino buscar alternativas de productores pequeños y medianos y pequeñas y medianas empresas agropecuarias que pueden producir y distribuir alimentos de buena calidad, sin demasiadas hormonas, ni pesticidas, ni alimentos transgénicos. Esto lo podemos remediar si tomamos la decisión de cambiar este modelo de hambre, este modelo de desempleo, este modelo de desigualdad, este modelo de pobreza, y nos decidimos a tomar nuestro destino en nuestras manos. Podemos hacerlo si las organizaciones urbanas de consumidores nos unimos con los campesinos para luchar por el derecho a la alimentación, por la soberanía alimentaria y exigir que el gobierno abandone su política de complicidad con las empresas alimentarias especuladoras. Dejemos de comprar artículos que no nos sirven y que dañan la salud. Dejemos de tomar Coca-Cola. Dejemos de tomar refrescos. No consumamos en los grandes establecimientos comerciales, Walmart. Volvamos a nuestros mercaditos. O sea, ahorremos. Dejemos la mentalidad de sociedad de deudores y convertámonos en sociedad de ahorradores. Y para ser sociedad de ahorradores es toda una cultura dentro de la familia y en nuestras comunidades. La única cuestión que tiene la ciudadanía para poder aspirar a una vida mejor, pues es la organización, es luchar, es organizarse, protestar. Hay que unirnos por la lucha de la economía popular, por defender nuestras demandas, por pues cambiar el país, ¿no? Creo que es importante. En todo el territorio nacional somos muchos los mexicanos que no vamos a caer en la desesperación ni en la depresión. Millones que vamos a defender la economía familiar y los derechos del pueblo frente a la voracidad y la ambición de una minoría. Somos millones los que entendemos que en estos tiempos difíciles la mejor manera de defender nuestra dignidad es ejerciendo nuestros derechos para proteger el patrimonio y el futuro de nuestras familias. Para mí, la dignidad es tener la libertad y las condiciones para el ejercicio de esa libertad para decidir lo que es mejor para mi país, para la mayoría de mis compatriotas y para cada uno de nosotros como individuos, en función del interés de nuestro pueblo, el interés de nuestro país. Para mí, esa es la dignidad. El Movimiento Nacional en Defensa de la Economía Popular, el Petróleo y la Soberanía está impulsando la organización ciudadana para defender sus derechos y exigir la disminución de los precios de las gasolinas, de las tarifas eléctricas, de los productos básicos y de los intereses y comisiones de bancos y compañías telefónicas. Solo la movilización popular puede obligar al gobierno a tomar medidas en favor de la población. En los 31 estados y en las 16 delegaciones del DF se abrirán casas del movimiento
donde se promoverá la organización ciudadana en defensa de la economía popular y contra la carestía. En esos espacios se promoverá la defensa de los derechos de la gente como consumidores, como deudores, como trabajadores, como ciudadanos. Se difundirá información, se dará orientación y asesoría. Con la escalada de precios que hemos sufrido el último semestre, o sea, donde subió el aceite, subió la leche, o sea, casi la mayoría de los productos ha subido. ¿Qué es lo que sucede? O sea, si la gente antes compraba, por ejemplo, leche fresca, pues ahora compre leche que es más económica, ¿no? La que le alcanza. Nosotros perdemos porque ya es menos el ingreso que tenemos, pero a la vez gastamos más para poder surtir la tienda. Una de las maneras más inmediatas de comenzar a defendernos es como consumidores. Por ejemplo, tomando estas medidas prácticas para proteger tu ingreso familiar. Ajusta tu gasto a lo básico. Ahorra en tus consumos de luz, agua, gas, gasolina y otros. Paga tu recibo de luz, teléfono, cable y otros servicios en las oficinas y no en los bancos para ahorrar el cobro de las comisiones. No aceptes cargos indebidos en tarjetas de crédito y siempre pide aclaración. Compra en los mercados o tianguis con tus marchantes. Organiza con tus familiares o vecinos cooperativas de consumo y compra directamente en los centros de abasto. No te dejes engañar por promociones atractivas o en la compra de artículos caros a plazos sin intereses. No contrates créditos para consumo porque los intereses son muy altos y van a subir más. Consume productos mexicanos. Dale trabajo a pintores, carpinteros, herreros, jardineros, plomeros y otras gentes de tu localidad. No pagues tu recibo de luz, agua y teléfono si te llega muy alto, hasta exigir una aclaración. Para defender tu fuente de empleo, un salario justo y tus derechos laborales, organízate con tus compañeros de trabajo. Si fuiste despedido, exige tu indemnización de acuerdo con la ley y acude a la Casa del Movimiento de tu región para recibir asesoría legal. Actualmente la pérdida de empleos y el incremento del costo de la vida obligó a 1.400.000 mexicanos a dejar de pagar sus tarjetas de crédito y cada día son más. Las personas que han adquirido un crédito se están viendo severamente afectadas porque ya su capacidad de pago no alcanza para cubrir las mensualidades. Ya los tarjetavientes ya son deudores, ya hay un gran número de tarjetavientes en cartera vencida. El crédito debe de ser un factor de desarrollo, un factor de superación de una familia y de desarrollo regional. Sin embargo, actualmente el crédito constituye un elemento de empobrecimiento paulatino de la población. El crédito en México está viciado, tiene todos los vicios del consentimiento. Hay error, dolo, mala fe. Hay violencia en el cobro. Y cuídate de adquirir un crédito porque te vas a ir a la pobreza. Primero empiezas a pagar una mensualidad que aparentemente sí vas a poder y en unos años ya se te disparó la mensualidad y ya ni con tu salario alcanzas a cubrir. Nosotros tenemos comprobado que la mayoría de los ciudadanos son honestos y han utilizado sus créditos para alimentación, para salud y para educación. Entonces una persona pierde su empleo o los intereses son muy altos y ya no puede pagar, deja de pagar y empieza a estresarse. Hay un conflicto muy, muy difícil en las familias porque viene una angustia general. En la familia deudora está angustiado desde el papá, la mamá y el chiquito. Primero hay una desintegración familiar importante y el padre de familia, el acreditado o la acreditada responsable de su hogar tienen que buscar estrategias. Y si no se puede pagar, así la recomendación es que no se pague, que se trabaje y se ahorre. Suena como si estuviéramos fomentando la cultura del no pago, pero es una estrategia. Si no puedes pagarle al banco y el banco te exige una mensualidad de 2,000, pero puedes ahorrar 500, 800 o 1,000, velos ahorrando de manera separada. Cae en cartera vencida. ¿Por qué? Porque si tú quieres negociar con un banco actualmente una tarjeta de crédito, te van a decir cuál es el problema. Pero es que yo quiero liquidarla. Vas a Conducef y Conducef te escribe y te dice:
En ningún momento se le han violado sus derechos por parte del banco. Usted no tiene ninguna inconformidad. Bueno, mi inconformidad es que yo ya no tengo trabajo y quiero liquidarla. No la solucionas. Tienes que caer en cartera vencida, entonces caes en cartera vencida. Ok, pero empiezas a ahorrar. Entonces va pasando el tiempo y enseguida la respuesta del banco es una luz de amenazas extrajudiciales increíble. Te hablan mañana, tarde y noche. A veces te llegan los apoderados del banco con una supuesta demanda que no es judicial, es extrajudicial. Y te amanecen, por ser extrajudicial, tiene un plus que la judicial. Entonces, ¿qué hay que hacer? La amenaza extrajudicial es una amenaza, nada más es una amenaza y no nos debe de afectar. Tenemos que ver con responsabilidad que sí debemos y que estamos haciendo lo que tenemos que hacer, trabajar y ahorrar para pagarle al banco. No hay de otra manera. Si ellos de manera unilateral establecen sus estrategias, pues nosotros tenemos que establecernos las mismas. Y si ellos tienen poder y tienen dinero, nosotros tenemos algo que vale mucho, que es la fuerza de la unión ciudadana. Los ciudadanos tenemos que buscar estrategias para defendernos de la devastación económica de este tipo de entidades que se llaman bancos, que para nosotros pues son delincuentes, porque son usureros, y la usura es un delito, y el que comete un delito pues es un delincuente. Entonces, las personas no deben de dejarse atemorizar por la amenaza extrajudicial. Nada más cuando le hablen por teléfono, señor, mi deseo es pagar. Yo quiero pagar, no hay que negarse a pagar. Sí voy a pagar. Y para eso yo también estoy haciendo alguna estrategia. Voy a pagar, pero lo que no estoy de acuerdo es en pagar los intereses de usura, porque sí voy a pagar. Nunca negarse a pagar, porque negarse a pagar es oponerse a cumplir con una obligación contractuada. Y esto pueden convertirlo ellos en penal. Y entonces decir, el deudor adquirió un crédito a sabiendas de que no lo podía pagar y cometió un fraude. Y no hay que hacer una cuestión de tipo civil, mercantil, penal. Entonces, hay que resistir pacíficamente, con una resistencia civil pacífica, la amenaza extrajudicial, pero simultáneamente ir ahorrando. Pongamos que le llegara el embargo a la persona. Ya hizo él una resistencia pacífica, pero ese tiempo que hizo su resistencia pacífica, tranquila, sí voy a pagar, pero no estoy de acuerdo con los intereses de usura. En ese tiempo ahorró y le llega la demanda. Pongamos que de alguna manera el pagaré estuvo bien, hubo una solicitud de contrato y además hay un video y hay una base para la demanda. Hay que contestar esa demanda. El día que te llega la demanda, de entrada, tienes un dinero para decir, señores, es cierto que dicen ustedes que yo les debo. Por un crédito donde yo dispuse de 20,000 pesos, ustedes me quieren cobrar 70,000. Yo les doy los 20,000. Aquí está, delante del actuario. Pero ya lo ahorraron. Aquí están los 20,000 pesos, señores. Yo en este momento aquí les hago la entrega, señor actuario. No, que no estamos de acuerdo, que hay que hablar, que hay que negociar. Ok, vamos a negociar. ¿Dónde? Delante de un juez, sí, delante de un juez. Pero yo voy a contestar mi demanda haciendo valer la usura de la tarjeta de crédito. Bueno, pues la buena noticia es que no ha habido un solo caso de tarjeta de crédito que se pierda. Simplemente no avanzan. No hay posibilidad del avance en el proceso. Grave si la persona, por una tarjeta de crédito, da su casa en pago. Nuestro movimiento se propone ayudar y enseñar a defenderse a las familias de los abusos de los bancos que derivan en deudas impagables y en el sufrimiento de la gente. Nadie puede ir a la cárcel por deudas civiles. Eso está estipulado en la Constitución inclusive. Lo que hay que hacer para enfrentar esta crisis financiera, para enfrentar el problema de la cartera vencida,
es organizarnos. Una cosa es resolver el problema caso por caso y otra cosa es solucionar el problema de manera colectiva. Estamos ocupados en la solución del problema por ambas situaciones. Que le quede clarísimo que por deudas de carácter civil nadie va a ir a la cárcel, y lo establece el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. También las personas tienen que saber que hay un artículo en la Constitución, que es el artículo 16, que establece: nadie puede ser molestado en su persona, papeles, domicilio, derechos, sino a través de mandamiento escrito de autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento. Entonces, nos organizamos y nos tranquilizamos. No se vale no dormir por una deuda. Eso no, ni te vale infartarnos ni enfermarnos. ¿Por qué lo digo? Porque todo el país somos deudores. Nacemos con una deuda de 70,000 pesos. Somos un país de deudores. Tenemos que saber manejar la deuda. Y si los bancos manejan la deuda de una manera, la sociedad organizada la va a manejar de otra manera. Entonces, hay que acudir a recibir información y asesoría. Tenemos que correr la voz. Ellos son ricos, poderosos, los apoyan mecanismos internacionales. Las políticas de cobranza no son hechas aquí, vienen de allá. Hay una política internacional en materia de créditos, pero también hay una política internacional en materia de derechos humanos. Tenemos los derechos humanos para hacerlos valer por vía jurídica. Todas esas cuestiones no las decimos como para que la gente no pague y no haga caso, etcétera, etcétera. Lo que queremos es que no se dejen sorprender. Que no se dejen sorprender porque desafortunadamente los grandes consorcios tienen gente que pues más o menos tiene experiencia en esta cuestión. Y bueno, vamos a pagar nuestras deudas, sí, pero dame un plazo. Oye, que fírmale otra vez, porque vas a firmar ahora para 10 años más. Ese es el problema. Porque los intereses realmente son usurarios, no son intereses normales, no son intereses justos. Ok, yo no pude pagar, de acuerdo, te voy a pagar una pena, pero pues cóbrame un 20% de pena, no un 10,000%. Esa es la situación. Entonces no hay que dejar sorprender, y es un consejo bueno hasta cierto punto. O sea, que te voy a pagar tus intereses, te voy a pagar tus gastos de cobranza, pero no me ahorques, no me cobres 10,000%, no me cobres comisión de apertura, comisión de esto, comisión del otro, unos intereses muy altos. Y si dejas de pagarme el día primero y me pagas el día 3, son 200 pesos más porque tienes esa pena en un contrato que ya volviste a firmar. Entonces, lo mejor que puede hacer alguien es pensarle, asesorarse. Hay muchas instituciones que pueden asesorarlo. Decir, me está viniendo a cobrar un señor y me presenta estos papeles. ¿Me está tronando o no me está tronando? O si te está tronando, pues no le firmes. O negocia. Ponte a negociar. Ponte a hablar. No nada más firmes todo lo que te presenten. Porque, pues, no es porque nada, pero mis queridos colegas abogados y también el que está hablando, pues también hemos cobrado cuentas y también hemos hecho muchas cosas para poder recuperar esos créditos, porque es nuestro trabajo. Para conocer los mecanismos jurídicos y defendernos de las arbitrariedades que se cometen en contra de los deudores, acude a la Casa del Movimiento. Lo que está haciendo Infonavit es pierdes el empleo, te da un plazo, no lo cumples, te quita la vivienda, la coloca en cartera vencida y luego se las oferta a precios irrisorios a los capitales, a los empresarios privados. Si eres deudor del Infonavit, acude a la Casa del Movimiento en donde se te brindará la asesoría legal necesaria. Resulta que uno de los servicios que más se ha encarecido es, por supuesto, el relativo a la tarifa eléctrica. Comisión Federal de Electricidad, Luz y Fuerza del Centro, que son los organismos que el Estado tiene para el desarrollo y la prestación del servicio público de energía eléctrica, surte energía alrededor de unos 30 millones de usuarios, de los cuales más de un 90%, estamos hablando de una cifra superior a 27 millones, consumen en tarifa doméstica. Y hoy, como resultado de esas políticas neoliberales, el precio de esa tarifa eléctrica en consumo doméstico
ha tenido incrementos que son superiores ya a más del 100%. Pero en el caso de la tarifa de alto consumo, que también es una tarifa residencial, los incrementos ya alcanzan la espeluznante cifra de cerca de un 400%. Y entonces, lo que es la prestación de un servicio público elemental, básico para el bienestar de las familias en nuestro país, prácticamente se ha convertido en un servicio de lujo. Gente que tiene ingresos entre 1,500 y 3,000 pesos mensuales, de repente le llegan sus recibos en tarifa doméstica, sus recibos de luz, por 3, 4, 5,000 pesos en promedio. Lo que está sucediendo entonces es que esa gente tiene que optar entre pagar la luz o comer, y ha colocado prácticamente en huelga de pagos alrededor de unos 5 millones de mexicanos o 5 millones de familias. En algunos casos, porque no les ha quedado más remedio, es decir, o pagan la luz o comen. Pero en otros casos, la gente ha tomado conciencia de que es una injusticia, que no es posible que a partir de que se nacionaliza la industria eléctrica con el propósito de que la electricidad llegue a todo el pueblo, a precios económicos, a precios justos, a precios baratos, hoy, como resultado de la política de privatización, la tarifa doméstica prácticamente se ha convertido en una mercancía de lujo. Cuando, recordemos, cuando esto se inicia en la época de Zedillo, el que ahora es secretario de Comunicaciones y Transportes, que en aquel entonces era secretario de Energía, decía: en la medida en que haya privatización, las tarifas van a bajar. Hoy tenemos la prueba evidente que el proceso de privatización ha sido uno de los mayores ingredientes que ha contribuido a elevar el precio de las tarifas eléctricas, particularmente en el caso de las tarifas que consumen millones de mexicanos. De tal manera que lo que estamos demandando actualmente es, primero, que se congele el precio de la tarifa doméstica, pero a un 50% de lo que actualmente están pagando más de 27 millones de usuarios en tarifa doméstica en nuestro país. Segundo, que se instituya mediante la reforma legal correspondiente lo que hemos denominado una tarifa social, que haya una correspondencia entre precio de la electricidad y niveles de ingresos reales en nuestro país. Como hemos venido observando a lo largo de estos últimos años, a lo largo de estos meses en que la recesión se ha aposentado en la economía nacional, es que la gente ha tendido hacia una mayor organización. Es decir, alguien en alguna colonia, un grupo de vecinos, no se colocan en esa disyuntiva de que no les alcanza para pagar ese desorbitado precio de la energía eléctrica en tarifa doméstica, llegan a cortarles la luz, la gente se organiza para evitar el corte. Porque la gente no se niega a pagar. Lo que la gente no puede, porque está imposibilitada, es pagar esos recibos de 3, 4, 5 mil pesos con ingresos de 3,000 a 4,000, 5,000 pesos. Es imposible. Entonces, un primer nivel de reacción de la gente ha sido organizarse para impedir los cortes y buscar, por supuesto, que disminuya el precio de esa energía eléctrica. Un segundo elemento tiene que ver con que la gente sepa leer su medidor y pueda advertir que realmente se le está cobrando por lo menos lo que está consumiendo, independientemente de que el precio sea alto. Que eso mismo lo pueda hacer a través de revisar su recibo y tener los elementos, aprovechando los canales jurídicos, como puede ser la propia Profeco, digamos, para demandar, ¿sí?, el que se le cobre lo justo, es decir, la organización para exigir que la tarifa doméstica sea reorientada a favor de la gente. Es decir, que vuelva a ser la prestación del servicio público de energía eléctrica un servicio que el Estado otorga en beneficio de todas las clases sociales, que la población en nuestro país pueda pagar sin que se enfrente a la disyuntiva de escoger entre comer o pagar otro servicio o pagar el altísimo precio de la energía eléctrica. Y lo que estamos promoviendo entonces es capacitar a estos millones de usuarios de lo que llamamos casas del movimiento en defensa de la economía popular, del petróleo y de la soberanía nacional. Se van a organizar estos trabajos en las casas del movimiento para dar capacitación en la defensa de estos tres niveles. Hablo de los deudores,
hablo del patrimonio familiar, de la vivienda y hablo de las tarifas eléctricas. Además de proteger la economía de tu familia, puedes hacer algo por cambiar la situación expresando tu descontento, defendiendo tus derechos y exigiendo al gobierno que asuma su responsabilidad y su obligación de garantizar tu bienestar. El movimiento llevará a cabo acciones para demandar medidas en defensa de la economía de las familias. Te invitamos a participar. Desde el inicio nos propusimos cumplir dos objetivos fundamentales: defender al pueblo y el patrimonio nacional y al mismo tiempo trabajar en la construcción de un movimiento para la transformación de la vida pública de México. Este año pusimos el énfasis en la defensa del petróleo. Así lo han exigido las circunstancias. Como todos sabemos, el fraude electoral de 2006 lo llevaron a cabo quienes han venido imponiendo desde hace 25 años una política que les ha permitido apoderarse de los bienes del pueblo y de la nación. No pasemos por alto que la agenda impuesta por los organismos financieros internacionales e impulsada en nuestro país por una minoría rapaz no tiene nada que ver con las necesidades reales de nuestro pueblo y de la nación. En ella, por ejemplo, no aparecen los dos principales problemas de México: la desigualdad y la corrupción. Dada la gravedad de la crisis económica, también hemos decidido volcar toda la fuerza de nuestro movimiento para proteger a nuestro pueblo y evitar un mayor empobrecimiento